Resulta curioso saber que por encima de todas las cosas que el ser humano ha hecho, hay algunas que son simplemente abominables. Cosas que de ser sabidas acabarían con aquellos que están en el poder. No hablo únicamente de la cantidad de crímenes horrendos que se han realizado en el mundo. No hablo de los rumores que recientemente han rodeado nuestra sociedad. Hablo de cosas que parecían tan inocentes y simples que nadie pensó en ellas. Nadie consideró lo que se podía desatar. Empezó en Rusia. Fueron los primeros en detectarlo. Después en Asia y hasta el último América. A pesar de lo que muchos creen, Estados Unidos no es la gran fuerza que parece ser. Por lo que normalmente se entera de las cosas por otros medios. Después, el resto del mundo se enteró. No se filtró. No. No fue una cuestión de hackeo y no fue un ataque cibernético. Era mucho más simple que eso en realidad. Las radios, dispositivos análogos, fueron los que desataron todo este caos. Alrededor de todo el mundo comenzó a escucharse un sonido. Un sonido que resultaba irritante, molesto, hartante. Pero de alguna forma, aunque se desconectaran los aparatos, aunque se eliminaran, aunque arrancaran cada cable, las bocinas seguían reproduciéndolo, como si recibieran la fuente de energía de otro lado. Y es que era lo que estaban haciendo. Cuando el mundo se enteró de esto, de que de alguna forma algo estaba manipulando los magnetos dentro de las bocinas para emitir este horrible sonido, empezó el caos. Cientos de científicos salieron preguntando qué era lo que estaba pasando. Era extraño porque ellos eran los que solían dar las respuestas, pero en este caso no podían darlas. Ni ellos mismos entendían lo que estaba ocurriendo. Nadie lo entendía. ¿Qué lógica tenía? ¿Qué sentido le podías ver a que un dispositivo que estaba completamente destruido siguiera imitando ese horrible sonido? Por supuesto que no, no tiene caso, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que alguien crea eso? Y sin embargo, ahí estaba. Lo escuchaba. Rápidamente los gobiernos del mundo invitaron a los demás a no escucharlo, tratar de ignorarlo, pero no se callaba. No se iba a apagar. Por supuesto que no. Tomaron todos los dispositivos análogos, cualquier cosa que funcionara bajo frecuencias de radio. Y antes de notarlo se habían quedado sin tecnología alguna. Pues la base de todo fue la radio. Y sobre todo decidieron eliminarlo cuando se dieron cuenta que las televisiones estaban empezando a emitirlo. Entre el sonido de estática se escuchaba ese sonido. Cualquier audio que se reprodujera en el mundo, viniendo de internet o viniendo de alguna otra fuente, era como si hubiera sido alterado. Como si la música, sonidos, efectos de sonido, hubieran sido alterados para emitir el mismo sonido, en el fondo. Parecía una especie de mala broma. Rápidamente se acusó a los hackers. Pero, ¿cómo demonios lo habían hecho? No era la primera vez que alguien hackeaba frecuencias de sonido para emitir un sonido bastante extravagante, no. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Qué mensaje buscaban emitir con esto? ¿Con qué propósito? No lo vi. Entonces se llegó a la conclusión de que podría ser un mensaje de más allá. Sea una fuente paranormal o ajena a este mundo. Todos los satélites apuntaron al espacio. Todos los charlatanes dijeron tener la cura, el método para eliminar este sonido de las cabezas de los demás. Pero fue mentira.
Las antenas apuntando al espacio no captaron nada. Los conjuros y rituales de los chamanes no funcionaron. El mundo prefirió apagar todo antes que seguir escuchando de todo. Antes que tener que seguir aguantando esa frecuencia. Sin embargo, no fue tan simple como creía. Porque resulta ser que de alguna forma el sonido venía de otro lado. Algo que ellos no consideraron, ni siquiera se les ocurrió. Todos pensaban que venía de la televisión, de la radio, de una bocina, de internet. Pero no. El estar cerca de un dispositivo de estos lo ampliaba, sí, hacía que sonara más fuerte. Pero no era eso. El sonido venía de aquí. Como si alguien se hubiera entrometido en tu cerebro y le hubiera colocado esa canción que no podías dejar de escuchar. Como si hubieran introducido audífonos en tu cerebro, en tu cabeza, y no dejaran de reproducir la misma canción una y otra vez. Claro que es cansado cuando escuchas la misma melodía varias veces seguidas. Ahora imagínate tener un sonido en la cabeza que no puedes quitar, que por mucho que trates de apagarlo, sin importar qué tan diestro seas en el control mental o la meditación, lo sigas escuchando. A este fenómeno se le llamó como frecuencia cero. Para muchos, ¿qué se podía hacer? ¿Algún efecto en la Matrix? ¿Alguna clase de control mental viniendo de antenas? ¿O quizá de alguna forma nos estábamos contactando con seres superiores que buscaban hacernos evolucionar? Incluso llegaron a pensar que era un mensaje del Mesías, que la segunda venida había llegado, la primera, dependiendo de tu religión. No pudieron ser más estúpidos. Creer que Dios emitiría un sonido como este para anunciar su venida. Creer que una serie de conjuntos de audios era las trompetas del apocalipsis, las puertas del cielo abriéndose o quizá los pozos del infierno alterándose, que las llamas del infierno estaban subiendo a la tierra, creyendo que de alguna forma el Señor del inframundo había sido liberado. Por supuesto que ellos no sabían de lo que ocurrió en el primer apocalipsis. Y que esto ya no era posible, pues esa guerra se había librado hace mucho, mucho tiempo. A decir verdad, incluso los seres de este mundo no lo saben. Pero es otra historia que te contaré en otra ocasión. De pronto alguien tuvo una idea. ¿Y si es un mensaje codificado? ¿Y si es alguna suerte de mensaje, sea de donde viniese? Entonces todos se pusieron a trabajar. Intentaban grabar el sonido, pero no lograban hacerlo. Ponían sus grabadoras frente a las televisiones, frente a las radios, pero no. Lo que estaba en sus cabezas no podía ser expulsado. No podía ser captado. Tratar de imitarlo con programas y sintetizadores no funcionaba. Entonces, vino el segundo efecto. Un ligero cambio en la frecuencia cero que empezó a aniquilar a toda la raza. Los humanos empezaron a caer, como si fueran fichas de dominó tiradas por un niño. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Sus cuerpos en el suelo, imposibles de recoger porque quien lo intentara, no tardaba mucho en caer.
Creo que es un poco obvio que para unos días, semanas máximo, no quedaba ningún gobierno. ¿Milicia? ¿Iglesia? Nada. Nadie puede salvarte de aquello que está en tu cabeza. Sin embargo, algunos científicos trataban de anular este efecto. Lo gracioso es que cascos de aluminio fueron los que les dieron cierta resistencia. Parecerá gracioso, pero es la verdad. Aquellos paranoicos que se hacen sus antenas de aluminio, se lo colocan en la cabeza, aquellos que creían en conspiraciones y trataron de prepararse de todas las formas posibles, fueron unos pocos que sobrevivieron. Unos cuantos. Pero lo cierto es que no iban a salvarse. No iba a venir nadie a ayudarlos. Experimentaron e hicieron cosas atroces. Cosas inefables que, si no llegan al nivel de Lovecraft, creo que sería mejor que no escucharas. Solo puedo decirte que lograron encontrar una forma de mantener al cerebro vivo, sin tener un cuerpo, conectado a cables, enchufes y sangre. Las bombas sonaban una tras otra, bombeándolo, haciendo lo que tu corazón tendría que estar haciendo. Y el cerebro saturado de cables emitía ondas eléctricas que, tras una serie de procesos, fueron procesables para una computadora. Sin embargo, no tenía caso convertir a la gente en inteligencia artificial porque quedaba una miseria de seres humanos. Y los científicos no eran tontos, incluso si podían alargar su vida, la base de todo sería el cerebro. La frecuencia seguiría ahí, no había garantía de que sobrevivieran. E incluso si lo hacían, eventualmente morirían. La vegetación tomaría el planeta. Los recursos podrían ser extraídos, pero sin un método de reproducción, no tenía caso. Así que los científicos se dedicaron a hacer una única cosa: averiguar qué fue lo que acabó con su especie. Y cuando pudieron aislar todo ese escándalo mental a la frecuencia que ellos escuchaban, obtuvieron un resultado. Obtuvieron una imagen. Una imagen donde se veía una creación del hombre. Una que ha estado oculta por cientos de años, quizá miles. Un ser con el que experimentaron, jugaron y torturaron. Y podría decirse que aquella cosa que implantó en las mentes de los demás en una escala global solo reflejaba lo que él era. El auténtico horror. Sería malo decir ahora que la frecuencia que acabó con todos ellos es la misma que has estado escuchando ahora. Dime, ¿serás capaz de descifrar el mensaje antes de que acabe contigo? ¿O terminarás como todos ellos, incapaces de entender, incapaces de comprender? Oh, querido, espero que no tengas su suerte.